todos! Hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos panecillos sin gluten, ricos y tiernísimos, y lo mejor de todo es que los vamos a preparar en tan solo 10 minutos y sin necesidad de utilizar ni horno ni levadura, porque los vamos a preparar en una sartén y para que eleven vamos a utilizar levadura química o polvo de hornear. Estos panecillos son fantásticos si os habéis quedado sin pan en el último momento o para aquellas personas que no podéis consumir levadura. Lo mejor de todo es que además vamos a aprender a preparar nuestra propia mezcla de harinas para que así, cada vez que queramos prepararlos, sean tan solo 10 minutos los que tardemos. ¡Vamos allá! Comenzamos, como os decía, preparando la mezcla de harinas. Esto no es necesario, pero os ahorrará mucho tiempo a la larga. Comenzamos pesando en un bol la harina de trigo sarraceno. Después el almidón de maíz, aunque podéis utilizar almidón de trigo certificado sin gluten si así lo preferís. Y el almidón de patata o de tapioca. Vamos a añadir también azúcar, que no tiene otra finalidad que ayudar al pan a que se doren, porque los panes sin gluten no se doran por sí solos. Una vez que hemos pesado todo, removemos bien con ayuda de unas varillas. Vamos haciendo movimientos envolventes desde abajo hacia arriba, asegurándonos que se mezcla todo bien. Y una vez que lo tenemos, lo pasamos al bote o al frasco donde lo guardaremos definitivamente hasta el momento de usarlo. Podemos dar un par de golpecitos para que se asiente y quepa mejor. Y para rebañar bien los bordes del recipiente en el que hemos mezclado, utilizamos una espátula de goma. Es la mejor manera de que no desperdiciemos ni una pizca de harina. Y ya tenemos nuestra mezcla, ¡fantástico! Ahora lo guardamos en la despensa hasta el momento de hacer nuestros panecillos. Bueno, pues el momento de preparar nuestros panecillos ha llegado. Como veis, tenemos aquí ya nuestra mezcla de harinas preparada. Y lo que vamos a hacer va a ser, en un recipiente suficientemente grande, ir pesando todos los ingredientes. Comenzamos precisamente por nuestra mezcla de harinas. Después, en una báscula más precisa, pesamos la goma Santana. Es imprescindible que sea precisa, porque si nos pasamos en 1 gramo, más o menos, no nos va a quedar la misma consistencia que necesitamos. Pesamos también el polvo de hornear o levadura química y la sal. Removemos bien con unas varillas hasta que se integre todo perfectamente. Y pasamos a añadir los líquidos, el aceite, la leche, aunque si no podéis o no queréis usarla, podéis utilizar leche vegetal o incluso agua. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser remover con una cuchara hasta que no quede nada de harina seca. Una vez que se ha mezclado todo bien, pasamos a amasar con la mano. Esto no es imprescindible, pero os va a dar una miga más bonita. Si no amasáis, tendréis algunos alvéolos así más pequeños, más tupiditos, después alguno un poco más grande, feote, pero bueno, ya os digo que no es imprescindible, aunque sí recomendable. Veréis que a fuerza de amasar, la masa cada vez se os pega menos a las manos. Y ese será el momento en el que pasaremos a dar forma a nuestros panecillos. Enharinamos una superficie de trabajo. Y vertemos nuestra masa en ella. Añadimos también un poquito de harina para evitar que la masa se nos pegue. Formamos una bolita, ya sabéis que siempre la hago rodar y le doy un par de golpetazos y con ayuda de un rodillo extendemos bien la masa. Debe quedar de medio centímetro o un poquito más gruesa. Pensad que va a pasar poquito tiempo en la sartén y por eso es conveniente que sea finito, para que se haga bien por dentro. Una vez que lo tenemos, cortamos nuestros panecillos con un cortapastas o yo con una copa de plástico que tiene un borde bastante cortante. Una vez que no podamos recortar más panecillos, volvemos a amasar un poquito
añadiendo un poquito más de harina si fuese necesario, pero no demasiado para que la masa no nos quede seca. Estiramos de nuevo y terminamos de cortar los panecillos que quedan. Después calentamos una sartén a fuego medio. Ponemos nuestros panecillos sin añadir aceite. Bajamos el fuego un poquito y ponemos la tapa. Dejamos cocinar así 5 minutos. Pasados 5 minutos veréis que han ganado en volumen y que tienen el fondo ligeramente doradito. Les damos la vuelta y dejamos que se hagan otros 5 minutos a fuego lento. Y fijaos qué volumen han ganado ya. ¡Madre mía, qué maravilla! Una vez que se hayan hecho otros 5 minutos del otro lado, los retiramos del fuego, dejamos que enfríen y ya están listos para disfrutar. ¡Fijaos qué maravilla! Bueno, pues creo que no había prometido demasiado, que son realmente fáciles de preparar, así que espero que os animéis todos a preparar estos panecillos sin gluten en casa. ¡Un saludo a todos!